El ambiente mediático se ha encendido con una sola frase. Habla la expareja de Cenk. La noticia cayó como una bomba en el mundo del espectáculo, y desde el primer minuto los seguidores no han dejado de comentar. Lo que parecía un rumor más se transformó en una avalancha de curiosidad, especulación y emoción. Nadie esperaba que ella rompiera el silencio, y menos de esta manera. Su sola aparición, su tono, su mirada y cada palabra han dejado al público con la boca abierta. Las redes sociales explotaron en cuestión de minutos, convirtiendo su nombre en tendencia absoluta. Cenk, conocido por mantener su vida privada lejos de los focos, ahora se encuentra nuevamente en el centro de la tormenta. Las declaraciones de su expareja han revivido recuerdos, teorías y viejos episodios que muchos creían olvidados. Todo ocurrió de forma inesperada, sin aviso previo, en un momento en el que el actor parecía disfrutar de un respiro mediático. Pero ese silencio ha terminado. Las cámaras la captaron hablando con una serenidad desconcertante, mientras el público contenía la respiración, esperando cada palabra. El misterio en su voz parecía guardar años de historia, emociones contenidas y sentimientos sin resolver. Y sentimientos sin resolver. Desde el primer segundo, su discurso generó impacto. No fue agresivo ni distante, pero sí lleno de significado. Las frases parecían cuidadosamente elegidas, pero detrás de cada una se sentía una mezcla de nostalgia, decepción y fuerza. Los espectadores comentaban que no se trataba de una simple entrevista, sino de una catarsis pública. Nadie esperaba tanta franqueza, tanta naturalidad, tanta emoción sin filtros. Cenk, aunque no estaba presente, se convirtió en el protagonista invisible de una historia que volvió a despertar la atención de todo un país. Las reacciones no tardaron en llegar. En cuestión de horas, los clips del momento recorrieron todas las plataformas digitales. Los comentarios se dividían entre quienes la apoyaban por hablar y quienes pedían respeto por la privacidad de ambos. Pero lo que nadie podía negar era la potencia emocional del momento. No era una confesión más, era una liberación que llevaba tiempo esperando. Y aunque no dio nombres ni fechas precisas, todos sabían de quién hablaba. Los medios de comunicación se hicieron eco del suceso, analizando cada gesto, cada palabra y cada pausa. Los programas de entretenimiento dedicaron horas enteras a debatir sobre lo que había dicho y lo que quizás quiso decir. Algunos periodistas hablaron de una historia inconclusa, otros de una herida que aún sangra. Y entre tanto análisis, el público solo pedía una cosa: la respuesta de Cenk. Hasta el momento, el actor no ha hecho ninguna declaración, manteniendo ese silencio que lo caracteriza. Ese mismo silencio que hoy se interpreta como un gesto cargado de significado. Los fans de Cenk, fieles y apasionados, han inundado las redes con mensajes de apoyo. Todos tenemos un pasado, escriben unos. La clase está en no responder, dicen otros. Mientras tanto, los seguidores de su expareja la elogian por su valentía al hablar sin atacar, por mostrarse humana y vulnerable. En este duelo de emociones, lo que realmente brilla es la autenticidad con la que cada uno maneja su historia. Nadie esperaba que unas simples palabras removieran tantas emociones contenidas. El tono de su voz, sereno pero firme, fue lo que más impactó al público. No hubo rencor, pero sí verdad. No hubo lágrimas, pero sí nostalgia. Sus ojos hablaban incluso cuando su boca callaba. Era evidente que había sentimientos que nunca se dijeron y verdades que quedaron suspendidas en el tiempo. Quienes la vieron coinciden en que fue uno de esos momentos que marcan un antes y un después en la televisión. En los foros de fans,
El debate continúa sin descanso. ¿Por qué decidió hablar ahora? ¿Qué la llevó a romper el silencio después de tanto tiempo? ¿Fue una necesidad emocional o una respuesta a algo que aún no conocemos? Cada teoría parece más intensa que la anterior. Lo único cierto es que su mensaje ha llegado a todos y que, por primera vez en mucho tiempo, el público siente que ha escuchado una verdad sin adornos ni guiones. Senk, mientras tanto, se ha mantenido completamente al margen. Ninguna declaración, ningún gesto público, ninguna publicación. Su ausencia en el discurso parece deliberada, y eso solo añade más misterio a la historia. Algunos interpretan su silencio como madurez, otros como orgullo. Lo cierto es que su nombre no deja de sonar, y cada hora que pasa sin respuesta, aumenta la expectativa. Los expertos en comunicación coinciden en que pocas veces un testimonio ha generado tanto impacto sin necesidad de escándalos ni acusaciones. Lo que hizo especial esta declaración fue su naturalidad, su tono humano. No buscaba polémica, solo soltar lo que llevaba adentro. Y esa sinceridad, en un mundo donde todo parece guionado, fue lo que conmovió al público. Y en los días posteriores, la atención no ha disminuido. Las visualizaciones del video aumentan a cada hora. Los hashtags relacionados se mantienen en tendencia. Y los medios internacionales también han comenzado a recoger la historia. Lo que empezó como una entrevista discreta se convirtió en un fenómeno mediático. Y todo gracias a un silencio roto, a una voz que decidió hablar después de tanto tiempo. La industria del entretenimiento, siempre ávida de emociones, ha encontrado en esta historia su nuevo eje. Productores, periodistas y fanáticos no dejan de comentar el efecto dominó que causaron las palabras de la expareja. Detrás del brillo, la fama y los escenarios, hay historias reales, con sentimientos y heridas que no sanan fácilmente. Y eso es precisamente lo que el público percibió: humanidad. Algunos analistas incluso afirman que este podría ser un punto de inflexión para Senk. No, su imagen pública, siempre cuidada, podría transformarse ante los ojos del público dependiendo de cómo decida reaccionar. Por ahora, la balanza está dividida. Algunos quieren una respuesta inmediata, otros creen que el silencio es su mejor defensa. En cualquier caso, el mundo está mirando. Las redes sociales, por su parte, no descansan. Miles de usuarios comparten frases del testimonio como si fueran citas de una película. ¡Pum! No todo lo que callas se olvida, escribió ella. Y esa frase se ha convertido en una tendencia viral. Esas palabras, simples pero profundas, parecen resumir toda la historia de su relación. Una historia que, sin decir nombres, todos conocen. Cada hora surgen nuevos detalles, nuevas interpretaciones, nuevas emociones. Lo que está claro es que el público ha conectado con el sentimiento detrás del discurso. Y aunque la polémica seguirá viva por un tiempo, hay un consenso general. Fue un momento auténtico, real y necesario. A veces, solo hace falta una voz para cambiar el curso de una historia.